Y esta mañana está conmigo, además de agradecerle, por supuesto, la invitación, el ingeniero y maestro Francisco Iván Torres Macario. Él es el director general de ICE Nuevo Laredo, que es el Instituto para la Competitividad y el Comercio Exterior de Nuevo Laredo. Al rato tendremos un foro bien importante, se van a tocar muchos temas de esta región que pues es fundamental en la vinculación México Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, por supuesto. Los datos son apabullantes en términos de la conexión que tiene y sobre todo pues un puerto de tierra que supera pues ya a nivel de la región Norteamérica, es el primer lugar básicamente en volumen si uno lo ve en términos de containers o de contenedores más bien, y eso quiere decir que uno de los del mundo. Estimado Iván, gracias por la invitación, gracias por estar aquí. No, al contrario, muchas gracias por haber aceptado la presencia en este foro, muy importante para nosotros, y también transmitir todo el roadshow de imagen, ¿no? Y el foro más al rato. ¿Cómo contarle al resto del país Nuevo Laredo? Porque yo creo que a veces, ayer lo platicábamos en una cena, de repente los reflectores se centran pues en lo típico, y me parece que yo he tenido la oportunidad y la bondad de ustedes en Nuevo Laredo que han invitado a imagen muchas veces, pues de ver que es una historia totalmente distinta, ¿no? Y que hay un crecimiento económico significativo, que están aprovechando las oportunidades y que es uno de los puntos de conexión, como ya decía, de la región Norteamérica. ¿Cómo contarlo? ¿Cómo lo cuentas? Mira, bueno, vamos a iniciar por los números, ¿no? Nos posicionamos, como bien lo comentas, como el principal puerto fronterizo de cruce entre Estados Unidos y México. Más del 40% del intercambio comercial cruza por esta frontera, 16,000 trailers diarios, en exportación e importación, que es impresionante, pero aquí el gran reto es cómo capitalizamos ese tráfico de mercancía, ese tráfico de dinero a la ciudad, a la región. ¿Cómo hacemos que crezca? Y es precisamente lo que estamos trabajando muy fuertemente con estrategias, bueno, ya lo conoces, ¿no? La atracción de inversión, la atracción o el generar mano de obra calificada, el tener las condiciones como gobierno de que las empresas puedan venir y encuentren a una mano amiga dentro de la gestión administrativa municipal que pueda expeditar los permisos. En sí es un ecosistema muy importante que estamos aplicando para hacer atractiva esta región, que como les comento muchas personas que me ha tocado hablar, ¿no? Si les gusta la región Bajío, si les gusta la región Occidente, la región de Nuevo León, ¿por qué no la frontera? ¿Por qué no te instalas a 10 kilómetros del puente donde, te repito, cruzan 16,000 camiones diarios? Sí, tiene mucho sentido, lo hemos observado, y está esta parte importante que es cómo lograr este aterrizaje muy rápido, ¿no? Es decir, reducir los tiempos en términos de permisos, etcétera. Esa parte, ¿cómo ha sido y qué tanto se ha reducido? Ayer platicamos de un proveedor importante de Tesla. Que pues lo logró en tiempo récord. Sí, digo, básicamente desde la administración pública hay que enfocarnos en el empresario. Entonces es donde transformamos o hicimos una metamorfosis de decir, nosotros vamos a aplicar una administración pública empresarial a la velocidad que ellos requieren. Entonces el ser gestor es simplemente ayudar y no entorpecer. Y eso es prácticamente lo que hemos aplicado. Si las empresas tienen todo en regla y están con los requisitos al pie de la letra, nuestro trabajo es nada más expeditarlos. Entonces ese es el deber ser. Y es lo que se está aplicando, precisamente lo que decías. Llega una empresa proveedora de Tesla, nos dice, ganamos un concurso, necesito estar embarcando en 6 meses, y prácticamente el cuello de botella nos lo pintaron que éramos nosotros, y eso desapareció al par de meses de haber iniciado el proyecto, ¿no? Entonces, ese es el enfoque que nos da nuestra alcaldesa, platicabas también ayer con ella, es un enfoque de servir y hacer que la región crezca. ¿Qué clase de inversiones han estado llegando? Sobre todo porque si vemos este fenómeno de reconfiguración de cadenas de suministro que hace un momento platicaba con Guillermo, está acelerando, ya es una realidad, hay datos que así lo demuestran. Yo siempre cito, recientemente el Banco de México mostraba cómo en 2017 México representaba el 13% de las importaciones globales de Estados Unidos, hoy estamos en el 15%, es decir, ese crecimiento ya empezó a ocurrir, y otras naciones como China pasó del 21 al 13, es decir, hay una reducción importante, y un componente que está llegando a México pues tiene que ver con China, pero con muchas otras partes del mundo. También platicaba hace un momento, por ejemplo, de la India, ya es una realidad la inversión que hace unos años que vine, pues apenas se veía que iba a empezar, me contaban, ya ahí vienen y a ver cómo se da, y hoy pues ya genera muchos empleos. ¿Cuál ha sido la velocidad y sobre todo cuáles las áreas de crecimiento hoy?
Bueno, voy a agarrar el comentario que hacía Memo hace un ratito. Hemos iniciado por las bases de decir cómo incentivamos que esos 10 kilómetros que nos separan de la frontera sean atractivos para los empresarios. Entonces, eso es igual a desarrollos industriales. Cómo hacer que esa tierra, que es muy competitiva en precio, tenga esa oferta para que las empresas se instalen aquí. Y después viene la atracción de inversión. Y contestando un poquito tu pregunta, estamos en una posición, además de ser el cruce natural del comercio exterior, a 250 kilómetros hacia el sur se encuentran las armadoras de Nuevo León, de Coahuila, Kia, GM. Hacia el norte se encuentra Tesla, se encuentra la planta de Toyota en San Antonio. Entonces, de repente nos encontramos en que las armadoras que están migrando a los vehículos eléctricos, estamos en medio de ellos. ¿Y cómo nos hacemos atractivo para ser un proveedor T1 o Tier 1 para esa industria, ¿no? Pero no solamente eso, la industria médica nos toca la puerta. Mencionabas a esta empresa de origen hindú. La gente de los electrodomésticos también se les hace muy interesante, y por supuesto la naturaleza de estar con la cercanía en la frontera, la remanufactura. La remanufactura sigue siendo importante para la región. Claro. En ese contexto hay dos temas. Uno, energía. ¿Cómo está la parte de energía? Que eso, cuando alguien va a poner una planta y una operación grande, dice, ¿y qué hay de la energía? Fíjate, estamos todavía recibiendo la energía del norte de Coahuila. En capacidad no hemos llegado a ese límite. Sin embargo, en nuestras estrategias de largo plazo es importante desarrollar esa autosuficiencia, de poder decir, nosotros tenemos, además de la tierra, además de la posición geográfica, los suficientes utilities que se requieren para la instalación de estas empresas, ¿no? Bien lo mencionas, la energía eléctrica, el agua, el gas está a la puerta de la esquina, etcétera. Entonces, es uno de los componentes que también estamos visualizando. No es un tema fácil el tener ese recurso, sin embargo, sí se está trabajando en ello. Claro, y el otro es justo el otro que ya mencionas, que es el agua, ¿no? Que también la huella hídrica es importante. Ayer platicábamos también mientras cenábamos, pues lo que está haciendo con el NatBank, etcétera, proyectos conjuntos en la gestión, por ejemplo, del tratamiento de agua y sobre todo en la parte de la descarga, digamos, hacia el río Bravo. Pero eso es un componente en donde hay que ponerle visibilidad, ¿no? Sí, bueno, acuérdate que cuando llegan y nos preguntan, siempre mencionan la parte de disponibilidad de recursos, capacidad de la mano de obra, lo que es los protocolos gubernamentales per se. Entonces, no podemos descuidar alguno de ellos, ¿no? Entonces, sí, el enfoque que se ha dado es cómo haces que ese abanico y ese ecosistema sea atractivo para las empresas, pero vamos más allá de eso. También estamos cuidando la calidad de vida de los habitantes, porque cuando un empresario, la gente de un corporativo llega, nos pregunta, oye, ¿yo puedo vivir en Nuevo Laredo? ¿Puedo vivir en Laredo? Claro que sí, porque estamos trabajando para eso. Sin duda. Y mira, ahí le va un dato. A nivel nacional, el sector informal laboral está en 55%, esa es la media nacional. Acá en Nuevo Laredo es prácticamente 25%, menos de la mitad. Es una de las pues zonas de los municipios que tienen menor informalidad a nivel nacional. Hay otro dato que sigo mucho que me dice, son 2020, que es lo más nuevo que publica el INEGI, desagregado, digamos, por población. Y el otro dato es que si uno ve, y ahí se mide un tanto la clase media, qué porcentaje de los hogares tienen un vehículo. A nivel nacional está en 54%. Hay entidades, por ejemplo, como Veracruz, que el promedio es 32%. Aquí en Nuevo Laredo es 72%. Habla mucho, pues, del nivel de clase media que hay en este lugar, que de acuerdo al INEGI, ya ahí estas cifras ahora nos cuenta Iván, dice que hay una población de 425,000 habitantes, medio millón prácticamente. Medio millón, sí. Sí, y fíjate que el enfoque de nuestra presidenta Carmelilia Cantú Rosas Villarreal es empujar a esa formalidad. ¿Cómo hacemos crecer de manera sistémica esos empleos que se registran en el Seguro Social? Y eso no se da sin que haya esa inversión por parte de los privados, ¿no? Claro. A nivel medio, a nivel macro en las industrias, pero a nivel comercio. Es impresionante cómo se desarrollan pequeños negocios y cómo se apoya desde la perspectiva de gobierno, desde la perspectiva de organismos a los emprendedores, ¿no? Es también cómo forjamos esa cultura de ser proveedores, de tener esa empresa
que sí tenga la capacidad de suplir los suficientes componentes a los grandes, porque siempre decimos, no, que vengan los extranjeros, que venga la parte de Monterrey, que los tenemos muy cerca, no, hay que creerse que la parte local es importante y sí lo podemos hacer. Sin duda. Ahora, ¿cuál es la visión geográfica? Hablabas de 4 ejes, hay una conexión ahí importante con entidades, por ejemplo, el mayor exportador de primario, o de agronegocios, lo diría así, pues es sin duda Michoacán, ¿no? Los aguacates, los limones, etcétera. También está potente en esa parte Jalisco, Querétaro, con los berries y tal, todo lo que tiene que ver con invernaderos, el famoso tomate cherry, en fin. Y los demás componentes que hoy está exportando México de manera muy potente, y que tienes una visión clave en términos de esa vinculación específica y el ensamblaje que puede aportar Nuevo Laredo en ello. Sí, mencionábamos que somos los líderes en el comercio exterior, entonces, ¿cómo potencializamos y agregamos ese valor a incrementar esa capacidad en la materia? Simplemente no somos el uno en lo que son sector primario y agronegocios. Entonces, nos vamos al mapa, al radar del país y vemos que en ese ecosistema la parte del occidente y la parte de Michoacán es el número 1, en este caso Jalisco y Michoacán, en agronegocios y la parte agrícola respectivamente. Entonces, incorporamos estrategias de acercamiento o relocalización, el famoso nearshoring, hacia el sur, en el mismo México. Estamos trabajando con la gente hacia el norte de Estados Unidos, Canadá, estamos trabajando con oficinas comerciales asiáticas hacia el Medio Oriente y por supuesto ya estamos trabajando con España, que es nuestro segundo inversionista, hablando a nivel país. Entonces, eso nos da 4 ejes. ¿Cómo hacemos que el principal puerto de cruce terrestre se fortalezca? Simplemente invitando a estos jugadores comerciales. Y con procesos, ¿no? Por ejemplo, ayer mencionabas el tema del aguacate, pues el aceite, etcétera. O sea, hay procesos que se pueden hacer antes de que crucen, ¿no? Sí, le llama a la industria los procesos de valor agregado, ¿no? Entonces, tú tienes esa tierra fértil, ese Michoacán hermoso o el occidente, Jalisco, pero ¿cómo haces más óptima tu cadena de valor? Si yo embarco el producto, lo subproceso y le hago un valor, le agrego algo en la frontera y lo embarco desde el lado mexicano, pues eso minimiza los costos y hace más óptima tu cadena de suministro, ¿no? Entonces, es lo que estamos empujando. A ver, tú que produces ya ese aceite, ven, esta tierra, y no vayas a un centro de distribución a Fort Worth. Exacto. Pon un centro de distribución con valor agregado aquí en la frontera. Con estructura de costos mucho más competitiva, etcétera. Así es. Y esa es la clave. Pues Iván, un gusto, gracias por la invitación, enhorabuena por lo que estás haciendo, porque además después te tomas un avión, acá estás en Taiwán, estás muy activo, porque creo que me parece habla mucho, digamos, esta visión global de entender que México es un país que tiene un montón de oportunidades allá afuera, que evidentemente marcado por la dinámica Estados Unidos, pero en donde hay mucho interés y eso te va a llevar a Taiwán y has estado pues en muchas partes, en Europa, por supuesto, en este afán de mostrar lo que tienen y sobre todo lo que pueden lograr si tienen visible a Nuevo Laredo, que es verdaderamente una historia que hay que contar mucho más allá, digamos, de lo que usualmente a veces ve el resto del país y que pues nos habla de una historia de éxito que todavía tiene mucho por avanzar. Fíjate, y aparte es una combinación de confianza. ¿Cómo el gobierno que ha ejercido nuestra presidenta da esa confianza, da esa gestión de poder empujar todo eso? Y esa libertad de agregar a todo su equipo de trabajo a gente que le genera buenas competencias. Y eso nos posiciona, con lo que ya platicamos, en el mapa nacional e internacional. Internacional, sin duda. Pues Iván, te agradezco mucho. Gracias Rodrigo, muy amable. Ahí escuchamos, voy a decir su nombre completo, Francisco Iván Torres Macario, director general de ICE Nuevo Laredo, el Instituto para la Competitividad y el Comercio Exterior en Nuevo Laredo.